Buenas tardes, hoy venimos a hablar de las normas para ISQ y el SI junto a mi compañero Julián Díaz y quien les habla, Cristian Ortegón. El Comité Internacional ISO, Organización Internacional de Normalización, y el IEC, Instituto Electrotécnico Internacional, crearon 4 normas para regir las unidades y las magnitudes en las diferentes áreas de la ciencia, como por ejemplo la Incontel, la Duster, la ISO o la Thomson y Taylor. Para expresar los elementos del valor de una magnitud se utilizan 4 parámetros: un símbolo que representa la magnitud, un número para el tamaño o la cantidad de la medida, un número que me representa la incertidumbre de la medición y un símbolo que me representa la unidad. Como aquí tenemos un ejemplo en ese mismo orden: de la M tenemos la magnitud, C la cantidad y la incertidumbre y U la unidad empleada. Los símbolos para la magnitud depende del área del uso, pero para cualquier área se respetan las siguientes reglas. Primero, tiene que estar un alfabeto vigente en letra itálica. Sus índices también deben respetar la letra del alfabeto vigente y letra itálica. Y los operadores matemáticos tienen que dejar un espacio entre las letras, así sea multiplicación o suma. Cualquiera se respeta esta regla. Simbología del valor numérico, también llamado número de medida, es una cantidad con el valor exacto aproximado de la magnitud. Para escribirlo se cumplen ciertas reglas. Que los números arábigos con signo junto al número. Quiere decir que si el número es negativo, el signo menos debe ir pegado. En cambio, cuando es una ecuación, el signo debe ir con un espacio. De igual forma, para el separador decimal es la coma y los números deben ir agrupados de a 3 dígitos con un espacio intermedio. Y los números menores a 1 debe ir 0 en la parte entera. Por último, la notación científica debe ir con el signo por y con espacios entre el número y la potencia debe ser múltiplo de 3, ya sea positiva o negativa. Simbología en las unidades. Cada unidad referencia una magnitud, la cual debe respetar también las siguientes reglas. Como por ejemplo, si la unidad todas las unidades son en minúscula, pero si es en la letra de una persona, tiene que ponerse mayúscula. También en las igualdades se respeta esa regla. Las unidades también, al formar una multiplicación entre ellas, se respeta la regla de que si es el nombre de una persona mayúscula, pero la multiplicación se representa como un punto a la media altura y la división se representa como un slash. Simbología para las constantes son valores numéricos que suelen ser utilizados como patrones y unidades por su precisión. Se clasifican en constantes universales, que son magnitudes para cualquier circunstancia con nombres propios, constantes empíricas, que son magnitudes en diferentes circunstancias determinadas, factores multiplicativos, que son constantes que aparecen en relación a ciertas magnitudes, pero varían dependiendo del sistema de referencia que utilice, y las constantes matemáticas, que son números exactos con símbolos propios para usar en ecuaciones o funciones. Se respetan las siguientes normas, como son las constantes físicas, que se escriben en letra cursiva y cumplen las mismas normas del símbolo de la magnitud, y las constantes matemáticas, que se escriben en letra tipo romana y no llevan unidades al final. Los múltiplos y submúltiplos se usaron con el fin de extender el cubrimiento de las unidades. Para ello, se usan valores externos como prefijos y equivalencia. A continuación, le presentamos 2 tablas donde podrá ver los múltiplos y los submúltiplos de cada símbolo. Tienen que respetar las siguientes normas para escribir los múltiplos y submúltiplos. Cada símbolo es único y se escribe en letra recta junto al símbolo, como tenemos aquí un miliampere que equivale a 0,001 ampere pegado. Y también se emplearon ciertas reglas para múltiplos binarios, ya que los múltiplos decimales no daban cierta exactitud para expresar los números binarios, como tenemos aquí algunos ejemplos, y se escriben de forma recta y van unidos junto al símbolo, como aquí tenemos un t-bit o un megabyte. Pero también se pueden utilizar múltiplos decimales como un megabyte o un terabyte para números binarios no tan grandes. Álgebra de magnitudes. El valor de una magnitud y sus componentes pueden crear expresiones algebraicas más complejas, como por ejemplo tenemos la velocidad, que la d se mide en metros y el tiempo se mide en segundos, lo cual me daría metros sobre segundos. Las ecuaciones entre unidades me van a permitir relacionar matemáticamente las unidades de un sistema, como por ejemplo el kilogramo por metro por segundo al cuadrado. También tenemos las ecuaciones entre valores numéricos, los cuales me puedo hacer una relación matemática para cambiar la unidad de la magnitud que estoy evaluando. Por ejemplo, aquí tenemos la velocidad que tenemos evaluada en kilómetro por hora y utilizo un factor de 1 sobre 3,6 para cambiar a metro sobre segundo. También se puede escribir con corchetes para verlo de una forma sencilla y fácil. La simbología de la matemática establece las normas para los símbolos y operadores de la matemática, como por ejemplo la variable es un calificativo aplicable a una magnitud y las funciones son una expresión matemática compuesta por símbolos. Las reglas para dicha simbología matemática son: primero, las letras se deben expresar en letra itálica y legible. Los operadores o dígitos deben ser en letra recta y romana, igual que las ecuaciones o los argumentos de función. Gracias. Gracias.